Salmo 117. Dice lo siguiente: alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, Padre. Nos permites hoy estar en tu presencia, adorándote, Señor. Y hoy nosotros, Señor, podemos cantar que eres un Dios poderoso, Señor, que has creado todo lo que existe, Señor, que has diseñado un plan para el pecador, para bendecirlo, para salvarlo, entre los cuales estamos nosotros, Señor. Eres un Dios único. Y cantamos, Señor, que eres más grande de lo que imaginamos. Eres más grande de lo que hemos pensado, Señor. Sos mucho más glorioso de lo que nuestros pensamientos pueden llegar a asimilar. Y realmente, Señor, es una bendición poder conocerte, poder tener una experiencia de relación, de comunión personal contigo, Señor. Como resultado del Evangelio, de la obra que Cristo llevó a cabo a nuestro favor, donde el clímax de esa obra de Jesucristo es su crucifixión y resurrección. Pero no ignoramos, Señor. Hay muchos que hoy no te conocen. Hay muchos que nunca ni siquiera han escuchado de ti, Señor. Hay muchos que no tienen ni siquiera un solo versículo en sus idiomas. Señor, yo te pido que hables a nuestro corazón. Que seas tú trayendo claridad, entendimiento, ánimo y deseos por ser hacedores de tu palabra. No solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Haz con tu congregación, haz con tu iglesia, Señor, lo que es conforme a tu deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Este salmo es el más pequeño de todos los salmos. De hecho, es también al mismo tiempo el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Pero es sumamente profundo, tanto a nivel de doctrina como a nivel de aplicación. Un comentarista afirma que es posiblemente el más breve de los salmos, pero al mismo tiempo uno de los salmos más grandes que se hayan escrito. Se piensa que era un canto que formó parte de la comunidad de Israel después del evento de la Pascua, cuando Dios rescató al pueblo de Israel después de la esclavitud en Egipto, y que se cantaba en recordatorio de la Pascua, pero también como una expresión de alabanza y de reconocimiento a Dios, al Dios de Israel, por sus obras y por su carácter. Era un salmo que expresaba una doxología, una glorificación, una exaltación a la persona de Dios por quién es y por lo que ha hecho. Y lo que quisiera esta mañana es que estudiáramos ciertos elementos de este salmo tan rico en contenido, porque creo que debiera de animarnos a que esto deje de ser una realidad global. Yo no sé cuando usted se expone a esto, ¿qué piensa? ¿Qué ocurre en su corazón cuando usted se expone a esta realidad? Esta es la realidad de millones y millones y millones de personas hoy.
y nosotros no debiéramos de ignorar esta realidad. Y vamos a ver las razones de por qué no debiéramos de ignorarlo. Si nosotros pudiéramos sintetizar este salmo en una verdad, es que el carácter y las obras de Dios le hacen merecedor de alabanza universal. El carácter y las obras de Dios le hacen merecedor de alabanza universal. Y hay razones, el Salmo nos da razones de por qué esto es una verdad, de por qué esto debiera de estar ocurriendo en la actualidad, en todo lugar del mundo. Y la primera razón que nos da, la primera verdad que nos da, la tenemos en el versículo 1, y es que todos los habitantes de la tierra están llamados a adorar a Dios. Todos los habitantes de la tierra están llamados a adorar a Dios. Vean lo que dice el versículo 1. Alaben al Señor, naciones todas. Alábenlo, pueblos todos. Esta primera palabra que vemos en el Salmo de alabar es una invitación de parte del salmista a que todas las naciones, todos los pueblos ejecuten una acción, la acción de alabar. Es un llamado global, es un llamado universal a la alabanza. Y alabanza tiene como sentido ser una expresión de ensalzar, ser una expresión de enaltecer, de dar honor, de dar honra, de exaltar específicamente a una deidad. Y en este caso, evidentemente, se trata de alabar al Dios de Israel. No a cualquier Dios, sino al Dios de Israel. El texto nos dice quiénes están llamados a ejecutar esa acción de alabar. Y son todos los pueblos y son todas las naciones. Y básicamente, tanto pueblos como naciones, lo que nos está tratando de comunicar es puntualmente toda tribu que habita esta tierra. Toda tribu que habita toda esta tierra. Esa expresión tribu la vemos más adelante en Apocalipsis, cuando Juan tiene una visión del trono y ya ve a todos los que han sido salvados y dice que hay gente de toda lengua e incluye toda tribu, todo grupo familiar, todo grupo étnico que forma parte del planeta Tierra está llamado convertirse en un pueblo que alaba al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Es tanto una invitación, casi con un sentido imperativo, en el sentido de que no solo es una invitación a alabar, sino que realmente debemos de alabar a Dios. Es casi como un mandato que tenemos que cumplir de alabar a Dios. Y evidentemente es un salmo que está escrito en un sentido, en un estilo poético, donde el autor básicamente está diciendo la misma verdad de dos formas diferentes. Alaben las naciones todas, alaben los pueblos todos. Él utiliza un argumento de la poesía que es la repetición, pero el sentido es el mismo, y es que independientemente del lugar geográfico donde habite una persona en el planeta Tierra, esa persona está llamada a alabar al Dios de Israel. Eso es lo que el Salmo nos está comunicando. Pero es importante entender que no toda la población mundial se encuentra en la misma condición para llevar a cabo este llamamiento o incluso este mandato que el Señor pide de todas las personas que habitan este mundo. Y podríamos describir esto por medio de tres grupos humanos para tener mayor claridad de por qué no todos estamos en igualdad de condición. El primer grupo humano son aquellas personas que han escuchado el Evangelio y efectivamente se han convertido en adoradores porque han recibido a Cristo y entonces alaban a Dios de manera continua, específicamente la iglesia. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo alrededor del mundo, es la iglesia que participa de esta alabanza universal
que está en el corazón de Dios como uno de sus anhelos. El segundo grupo de personas son las personas que han escuchado la proclamación del Evangelio, pero han decidido no creer en él. Han decidido rechazar el ofrecimiento de salvación gratuita por medio del sacrificio del unigénito de Dios y simplemente han decidido rechazarlo y no creer. Pero han tenido la oportunidad para hacerlo. Y existe un tercer grupo. Tercer grupo que es conformado por aquellas personas que nunca han escuchado la proclamación del Evangelio, que nunca han escuchado de Jesucristo, que no tienen ni un solo versículo escrito en sus idiomas, por medio del cual Dios se pueda revelar a ellos, o por medio del cual Dios les pueda brindar salvación. Básicamente el planeta Tierra está distribuido en estos tres grupos. La iglesia, perdón, ¿alguien no puede entrar más sin agua? No. Los agradecería. Gracias. Básicamente sería la iglesia, los que han rechazado el Evangelio y los que nunca han escuchado el Evangelio. Una página que tiene mucha información sobre misiones llamada Joshua Project, se menciona que existen 17.443 grupos étnicos en el mundo. Básicamente eso sería lo que la Biblia llamaría tribus. Y 7.423 de ellos se consideran no alcanzados. Estamos hablando que 7.423 grupos humanos están en esta condición que ustedes vieron en la mesita. Una etnia no alcanzada, básicamente, se podría definir como una etnia donde no ha llegado el Evangelio, donde ha llegado pero no se ha establecido, donde podrían existir algunos pocos creyentes, pero no hay una iglesia que se congregue de manera regular. Son formas en las que normalmente en el ámbito de las misiones se describe lo que es una etnia no alcanzada. Y tenemos 7.423 de ellos. Básicamente, esos 7.423 grupos humanos representan más de 3 billones de personas de la población global, de la población mundial. Si lo quisiéramos ver en términos porcentuales, representa un 42% de la población mundial. Según el Washington Post, existen más de 7.100 idiomas en el mundo. Y de acuerdo a la agencia de traducción Wycliffe, para el año 2022, de los 7.100 idiomas, solo 724 idiomas tienen la Biblia completa. Es evidente, a nivel estadístico al menos, que el llamado a la alabanza universal que hace el salmista al Dios de Israel, que cada ser humano que habita esta tierra debería estar practicando, no se está cumpliendo. Y la razón particular por qué esto no se cumple es por desobediencia. En el tercer caso, podríamos decir, nunca han escuchado. No han tenido la opción de aceptar o desechar. Aunque la Biblia nos dice que la ley está escrita en el corazón de cada ser humano, independientemente de que escuchen el Evangelio o no. En el caso de los que nunca han escuchado. En el caso de los que ya escucharon y no aceptaron, esa es su desobediencia.
no aceptar el Evangelio. Pero el problema y la razón principal por la que Dios no está recibiendo la adoración que merece está en el grupo número uno, que es la iglesia. ¿Y que somos nosotros? Porque estamos, familia, a nivel global, en la iglesia, tan enfocados en nuestras propias vidas que existe actualmente un compromiso mínimo con el llamado a la adoración universal de nuestro Dios. Y eso nos describe a todos nosotros. Piensen lo siguiente, al menos a la gran mayoría de nosotros. Este salmo nos está diciendo que es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, pero también la instrucción de Dios. Es un llamado, es prácticamente un mandamiento a que todo ser humano de este mundo le alabe. Génesis 12, capítulo 3 nos dice que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham, que es Jesús. Viene Jesús al mundo, Mateo 28, 19, 20 nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo no podría pensar, ¿y cómo lo hacemos? Hechos 1:8, Dani nos lo enseñó la vez pasada, y recibirán poder. Y esto sigue ampliando en círculos concéntricos, y predicarán en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ya ahí no es un llamado, ya no es un tema de invitación. Ahí es un mandamiento para la iglesia. Y la iglesia somos todos los que profesamos fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es mandamiento para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, familia, la iglesia a nivel global actualmente carece de un compromiso serio y continuo y determinado con el llamado a la adoración universal de nuestro Dios. Déjenme ponerles una referencia lamentable. ¿Sí? Lamentable. Solamente en Estados Unidos, a nivel anual, se gasta más plata en ropa y disfraces para mascotas que lo que se invierte en misiones a nivel global. Esa es la realidad de la iglesia en todo el mundo. Que nosotros hablamos de la gracia particularmente. Yo estoy en mi 8º año como pastor de esta iglesia y solamente existen 3 personas en este momento, además de mi familia, 3 personas que están dando pasos intencionales para salir al campo misionero de nuestra iglesia. Más o menos una iglesia de 70 a 80 personas. Solo 3 personas están dando pasos intencionales para salir al campo misionero. Esos son 3. Ahora, un número un poquito mayor, da económicamente de manera regular para apoyar a algún misionero o alguna obra. Pero un alto porcentaje de nuestra iglesia no muestra un compromiso con la adoración global que Dios exige y merece. Y entonces nosotros somos parte de la desobediencia que tiene como resultado esto. Yo quisiera hacerle una pregunta. Que estoy casi seguro de cuál es la respuesta. Porque se las acabo de decir. A veces estamos en la misma página. ¿Usted cree que el Dios que envió a su Hijo a morir por un pecador como usted y como yo merece
ser alabado en todo lugar del mundo. Merece ser alabado en todo lugar del mundo. Déjeme hacerle una pregunta adicional. Desde que comenzó el año, ¿cuánto dinero usted ha invertido para que Dios sea alabado? La forma en la que merece ser alabado a nivel global. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántas oraciones usted ha hecho para que Dios levante obreros, ya que la mies es mucha, y se pueda proclamar la palabra del Señor en lugares donde todavía Dios no es conocido? Desde que empezamos el año, más o menos llevamos 48 días, 50 días. ¿Cuántos de esos días usted ha tenido presente que hay millones y millones de personas llamadas a la adoración universal que no están adorando a Dios porque nadie les ha ido a hablar del Dios que ya los salvó a ustedes y a mí? Entonces, cuando yo les digo ¿usted cree que Dios merece adoración universal? Y si la respuesta es sí en nuestros corazones, pero no estamos haciendo nada, familia, eso es un acto de desobediencia. ¿Tiene sentido? Podría estar describiéndolos a nosotros. Yo creo, familia, que hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento de manera amorosa. Cuando yo pienso en el egoísmo con el que nosotros invertimos nuestro dinero, estamos pensando continuamente en más ropa, más carros, más casa, más viajes, más yo, mejor teléfono, más comidas, mejores comidas. Somos una iglesia que todavía, a pesar de haber sido salvados por el glorioso nombre de Jesucristo, vive con remanentes de egoísmo, y ese egoísmo se expresa en la forma en la que invertimos y vivimos nuestra vida. Y esto lo único que evidencia, familia, es que aquel que merece la adoración universal, que debiera ser el centro de nuestras vidas y la principal razón por la cual nosotros nos levantamos día tras día, realmente en la práctica no lo está haciendo. En la práctica somos nosotros. Cuando yo pienso en eso, Juan, cuando yo pienso en eso, en que después de lo que Cristo hizo por mí, y después que me dotó de su Espíritu Santo para que yo me invirtiera en esta obra global, porque mi vida ya no me pertenece, porque por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso nos incluye a nosotros. Es cuando consideramos lo que Cristo hizo por nosotros, yo simplemente debería decirle, Señor, aquí está mi vida, total y de manera completa. Aquí está mi vida. Ya estoy en Cristo. ¿Qué más necesitamos? Pero en medio de las decisiones cotidianas, Juanjo empieza a tomar decisiones en función de mis gustos, mis preferencias, mis motivaciones y todo lo demás. Lo único que yo puedo decir es glorioso Evangelio de Jesucristo, que Dios me ve bajo los criterios de Cristo y no los míos. Dios me ha justificado y sus ojos ven a Cristo en mí. Porque si me viera a mí, después de haber recibido el Evangelio y viviendo para mí, yo debería de ser consumido de manera inmediata por Dios. Sería justo que Dios lo hiciera si se tratara de mí.
Pero la ira de Dios por nuestra desobediencia actual fue puesta sobre los hombros del Cordero durante 3 horas mientras estuvo clavado en una cruz. La desobediencia actual de cada uno de nosotros ante este llamado a la alabanza global y universal la cargó Jesucristo sobre sus hombros para que nosotros no tuviéramos que sufrir eso. Y por eso es que yo pienso que cuando el Señor nos corrige y nos permite ver realidades de cómo estamos viviendo, de cómo estamos invirtiendo de nuestro tiempo, de nuestra motivación, de nuestros sueños, etc., y los vemos que no son consistentes con una vida piadosa, una vida que tiene a Dios como el centro, una vida que busca glorificar al Señor en todo lo que hacemos. No podríamos sino decir gracias Dios por esta corrección amorosa, porque no es airada, la ira que nos sobre Cristo. A nosotros nos está diciendo, familia, piensen cómo estamos viviendo. Y piensen si lo que profesamos de que Dios merece adoración universal es consistente con la forma en que estamos viviendo. Porque actualmente, familia, la iglesia, a nivel global, incluso la nuestra, posiblemente seamos una iglesia desobediente. El Señor hoy nos está llamando, nos llama a su pueblo, un pueblo de amor. Nos está diciendo, no se dejen llevar por la cultura, no se dejen llevar por el consumismo y el yo que caracteriza a la sociedad actual. Por eso la Biblia dice, cambien de manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Porque usted y yo somos esclavos de Cristo, sí, coherederos con Cristo, glorioso evangelio de Jesucristo, pero también esclavos de Cristo. Y el esclavo hace la voluntad de su amo. Y nuestro amo, lo que pide de nosotros es un involucramiento y un compromiso intencional, diligente y determinado en la alabanza universal del Dios que merece adoración. Y ese Dios que merece adoración es el Dios que nos ha salvado y que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo y que nos ha dado toda la bendición espiritual con Cristo, que nos ha dado su Espíritu como garantía de nuestra salvación. Usted hoy, incluso en su desobediencia, usted hoy podría irse a la cama y por el glorioso evangelio de Jesucristo decir, he sido reconciliado con Dios y estaré eternamente en su presencia. Pero un 42% de la población no lo puede decir. Ni siquiera ha tenido la oportunidad para exponerse a eso. Porque la iglesia de Cristo está pensando en sí misma y no en el Dios que merece ser adorado. Esa es la realidad en la que estamos. Y el primer versículo nos dice que todo ser humano que habita esta tierra, todo tribu, todo grupo humano, está llamado a alabar al Señor. ¿Por qué Dios merece ser alabado? Eso lo vamos a ver en el versículo 2. Y es que Dios es merecedor de alabanza universal por su carácter y sus obras. ¿Ven lo que dice el versículo 2? Porque eso nos da razón. Siempre importa la escritura, nos va a dar razón. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Él nos está diciendo por qué Dios es merecedor de alabanza universal. Dios es un Dios misericordioso y fiel. Son dos atributos que caracterizan a Dios. Y la misericordia está relacionada con un amor misericordioso. Un amor que se caracteriza no por necesariamente la justicia, porque si fuera por la justicia todos estaríamos en el infierno, sino por la misericordia de entregar algo
distinto a lo que merecemos. Y por eso es que todos tenemos salvación. Porque hemos sido receptores de un amor misericordioso de Dios. Y el segundo elemento de la fidelidad tiene un sentido de verdad. Es una fidelidad verdadera. Es casi como es fiel en verdad. Y ese es nuestro Dios. Díganme una cosa. Hay personas que han escuchado de Dios. Pero hay personas que han experimentado de Dios. El salmista no solo ha escuchado de Dios. El salmista ha verdaderamente vivido la experiencia de tener unión y comunión con Dios. El salmista ha vivido la fidelidad de Dios y ha vivido la misericordia de Dios. Yo les mencioné que al principio que este era un salmo que se cantaba usualmente en la Pascua. Y eso es muy importante entenderlo. Y para eso tenemos que recopilar un poquito la historia. El ser humano cayó en pecado, totalmente incapaz de solventar su condición pecaminosa. Lo vemos por medio de al menos 3 eventos. El ser humano cae en pecado. Primer evento que viene posterior a la caída, tenemos a un hermano matando a otro hermano. Eso es un simbolismo, una evidencia tangible de la depravación total que llegó a ser la realidad del ser humano posterior a la caída. No había nada bueno en el ser humano. Un hijo después, una generación después, un hermano matando a otro hermano. Pero después hay un segundo evento, en donde Dios dice que todo pensamiento del ser humano es malo, completamente malo. Y entonces toma la decisión de aniquilar a la humanidad con la excepción de la familia de Noé. El diluvio es la segunda muestra de nuestra incapacidad de revertir nuestra situación de pecado. Ahora, uno diría, los descendientes de Noé, anda huevo, acaba de pasar el diluvio. Todos tienen la experiencia del diluvio. Es bien sabido que Dios destruyó la humanidad. Y Dios les dice, vuelvan a llenar la tierra, fructifíquense. ¿Y qué hace el pueblo? Construye una torre para hacerse un nombre para sí mismos. Y Dios tiene que confundir los idiomas y dispersarlos. Porque otra vez el ser humano está en un proceso de destrucción. Incapaz de solventar su condición pecaminosa. Entonces, estos son los 3 eventos que nos dan evidencia de que nosotros no tenemos la capacidad de revertir esto. Se requiere algo diferente. ¿Qué se requiere? Una intervención divina. Y Dios llama a Abraham para formar de él a Israel. Y entonces, 400 años después de José, que era descendiente de Abraham, Israel se encuentra esclavo en Egipto. Pero ese pueblo que está esclavo en Egipto no conoce a Dios. Lo ha escuchado de Dios, pero no tiene una relación con Dios. Ustedes han visto las múltiples ocasiones en las que ese pueblo se refiere a Dios como el Dios de nuestros antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Continuamente es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de nuestros antepasados, porque ellos todavía no han tenido esa experiencia. La tuvo Abraham, la tuvo Isaac, la tuvo Jacob, incluso José. Pero el pueblo que tiene 400 años en la esclavitud no la ha tenido. Y Dios vuelve a tomar la iniciativa y vuelve a intervenir esta vez para salvar de la esclavitud en Egipto a un pueblo de una esclavitud corporal y terrenal. Y hace 10 milagros.
para que Faraón sea y después abre el mar, para que Israel pase, sea libre y con el mar destruya todo el ejército de Faraón. En ese momento ese pueblo dejó de ver a Dios como el Dios de sus antepasados y tuvieron una experiencia personal de ver a Dios actuando en beneficio de sus vidas por medio de sus milagros. Y por eso es que este salmo, de ese amor misericordioso, de esa fidelidad verdadera, se comenzó a cantar como celebración de la Pascua, que era el recordatorio de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y se volvió un canto continuo para toda la comunidad de Israel, porque ellos vieron la salvación del Señor, se pudieron relacionar con el Señor, y la conclusión es: qué gran misericordia y qué gran fidelidad. Dios merece ser alabado por las naciones todas, por los pueblos todos. Y es que la misericordia y el amor que se nos menciona en este salmo, los vemos en Éxodo capítulo 34, versículo 6, donde se nos dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Y aquí lo que vemos en Éxodo es a Dios, el Dios que trasciende, entrando en relación, entrando en un vínculo que llamamos pacto con el pueblo de Israel, a quien acaba de rescatar de la esclavitud. Y los argumentos para ese pacto son los mismos atributos de Dios. Yo me quiero relacionar con ustedes, he intervenido de manera sobrenatural para relacionarme con el ser humano. ¿A partir de qué? A partir de mi amor misericordioso y mi fidelidad verdadera. Esos son los elementos que sostienen el pacto de parte de Dios. Israel reconoce esto y la expresión es alabanza. Pero no solo nosotros, los pueblos todos, las naciones todas. Si Dios era merecedor de alabanza universal por haber liberado a los israelitas de una esclavitud corporal y terrenal, por medio de un mediador, Moisés, y por medio de la ley, ¿cuánto más es merecedor Dios, que nos ha dado una liberación espiritual del pecado, que lo ha hecho por medio de su Hijo unigénito, por el derramamiento de su sangre y el sacrificio de su vida en nuestro favor, por medio de la gracia que todos nosotros hemos experimentado? Dígame si no tenemos una relación personal con Dios en donde realmente, genuinamente y tangiblemente hemos experimentado su gracia. ¿Sabe cómo lo podemos ver? Porque estamos muertos y hoy vivos. Israel no experimentó una resurrección espiritual, experimentó una liberación física, pero usted y yo, si somos familia de Dios, si somos coherentes con Cristo, si somos verdaderos creyentes, usted y yo hoy hemos sido resucitados por el poder de Dios que nos pasó de las tinieblas y la muerte a la luz admirable y la vida por medio de Jesucristo. Si Israel considera que Dios era merecedor de alabanza global por esa liberación, ¿cuánto más nosotros? Que se ha hecho algo mejor y mayor por nosotros. Que la misericordia y el amor y la fidelidad y la verdad de Dios son mayores en el pacto de la gracia, del cual todos nosotros nos hemos beneficiado, sobre el pacto de Dios con Israel.
no se ha mostrado mayor gracia. No ha sido Dios todavía más abundante en misericordia e infidelidad. No tenemos más motivos nosotros para llamar a las naciones a la alabanza del Dios que nos pasó de muerte a vida. Definitivamente sí. Israel tenía la responsabilidad de ser fiel al pacto. Y si no era fiel, Dios le dice, vendrán maldiciones. Pero a nosotros se nos ha dado un Espíritu Santo con garantías de salvación. Y se nos ha prometido que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Usted y yo no solo hemos recibido una gracia, sino que no depende de nosotros guardar el pacto, sino que depende de Dios mismo guardarlo y guardar nuestras almas hasta el último día de nuestras vidas. Esa es la obra que Dios lleva a cabo en nosotros y por eso, familia, es que usted y yo tenemos una esperanza firme, segura e inamovible como resultado de la obra que Jesús llevó a cabo en nuestro favor. No solo tenemos gracia, tenemos una esperanza gloriosa. No hemos nosotros recibido esta gracia. No tenemos comunión con Dios. No hemos experimentado a Dios. Y si hemos experimentado a Dios y su gracia transformadora y tenemos esta esperanza firme y segura, ¿por qué razón no queremos dedicarnos a aquel que murió por nosotros? Entienden que a veces hay inconsistencias en nuestra vida, que la palabra de Dios trae corrección, trae luz y nos llama al arrepentimiento. Les vuelvo a hacer la pregunta, después de haber explicado este punto, ¿creen que yo puedo ser merecedor de un ser global, de alabanza universal? Definitivamente. Si realmente estamos en Cristo, definitivamente sí. Bueno, familia, este salmo nos llama entonces a vivir conforme a lo que creemos, a que nuestras vidas sean consistentes con lo que creemos. Este es un compromiso, tanto personal como comunitario. Que entiendan, las estadísticas son lamentables, pero lo que nos motiva no son las estadísticas. Lo que nos motiva es ver en nuestro Dios y saber que nuestro Dios no está siendo adorado. Eso debería ser una cachetada para cada uno de nosotros. Déjame ponerles un ejemplo. Voy a usar esta expresión con mucha cautela, con mucho cuidado, pero yo creo que es la expresión que mayor, que tal vez puede dar la mayor claridad para entender lo que les voy a decir. En Costa Rica usamos la expresión mental la madre. Creo que eso todos lo entendemos. ¿Cómo reaccionaría usted hoy si alguien tiene esa acción con sus padres, sus cónyuges, sus hijos, hermanos, los seres queridos? Si alguien nos insultara, ¿cómo reaccionarían ustedes hoy? Posiblemente habría indignación, posiblemente enojo, posiblemente un deseo de justicia. ¿Cómo reaccionaría usted cuando yo le digo que el Dios que usted y yo hemos experimentado de manera personal, de quien hemos recibido sobreabundante gracia, no está siendo adorado? ¿Se indigna más usted porque alguien le mete la mano que la indignación que tiene porque Dios no está siendo adorado?
porque son dos cosas totalmente diferentes. Que algo me de la madre no cambia mi realidad espiritual. No me cambia, claro. No necesita la persona que tenga eso en su corazón. Pero el hecho de que mi Dios no esté siendo adorado, eso tiene connotaciones espirituales, son infinitamente más importantes de que alguien diga mal algo de alguno de mis seres queridos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué precio le damos a eso? ¿Qué precio le damos a eso? Por eso es que John Piper afirma las misiones existen porque la adoración no existe. No es por las estadísticas. No es porque las personas están yendo al infierno. Eso es importante, pero no es lo más importante. Es el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda fidelidad, de todo amor, de toda verdad, del Todopoderoso, el Santo, el Justo, el Omnipresente, el Omnipotente, el Omnisciente, el Verdadero, no está recibiendo la adoración que merece recibir. Esto se trata de Dios y de la adoración. Usted y yo, hoy, mañana, pasado mañana, por el resto de nuestras vidas, podemos adorar al Dios que ha entrado en un pacto inmutable con nosotros. Podemos disfrutar de manera continua los beneficios de ese pacto y poder alabarlo todos los días. ¿Sabes lo que está diciendo el texto? Alábenlo. ¿Por qué? Por su misericordia y su fidelidad. ¿Deja a Dios de ser misericordioso en algún momento? ¿Deja a Dios de ser fiel en algún momento? No. Y si su fidelidad y su misericordia lo hacen merecedor de alabanza, y Él nunca cambia, usted y yo tenemos siempre motivos para alabar a Dios independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos. Porque nuestra alabanza a Dios no es en función de nuestras circunstancias, es en función de quién es Él y qué ha hecho con nosotros. Y siempre podemos alabarlo. Pero familia, 42% de la población mundial no puede hacer lo que usted y yo hacemos solo. Es una bendición para nosotros, pero es un reconocimiento para nuestro Dios. Y si realmente creemos que nuestro Dios merece el reconocimiento, tenemos que hacer algo ante la triste realidad de que más de 3 billones de personas nunca han escuchado a nuestro Salvador. Estima que hay más personas que han escuchado el mundo de Coca-Cola que de Jesucristo. Y es la iglesia la que tiene que asumir una responsabilidad en esto. Dale nos enseñó esta, bueno, citó esta porción. Dice 2 Corintios 5, 18, 21. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Dios nos ha encargado el evangelio para que lo anunciemos hasta los confines de la tierra. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Quiénes son embajadores de Cristo? Todos nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque al que no cometió pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros nunca va a ser igual al sacrificio que nosotros podamos hacer por Cristo. Usted podría perder su vida por Cristo, pero usted nunca va a cargar la ira de Dios por el buen pecado. Eso lo hizo Cristo por usted. Aún si nuestro compromiso y determinación de servir al Señor implica que muramos por Él, tiene sentido cuando recordamos que el que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. El Evangelio
nos llama a dar nuestras vidas por causa de Dios. Por eso yo les digo que hoy Dios nos está llamando de manera amorosa a la obediencia, al sacrificio, a vivir para su gloria, a vivir de tal manera que nuestra confesión sea consistente con nuestro estilo de vida. Porque para que haya adoración universal, el camino para eso es la evangelización de los no creyentes. Pero el camino para la evangelización de los no creyentes es la obediencia de Dios. Y ahí es donde todos nosotros estamos llamados a tomar acción en eso. La iglesia somos todos. Y cuando vemos esto debería ser peor para nosotros que lamentar a hermano. Esto debería de dolernos en las entrañas a cada uno de nosotros. Pero que sea lo que nosotros conocemos de Dios y la experiencia personal que nosotros hemos tenido con Dios, la que nos lleva de manera continua a disfrutar de su gracia, la que alimente nuestro celo por su gloria en todas las tribus que habitan esta tierra. Porque por su carácter y por sus obras, Dios es merecedor de alabanza universal. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de estudio de la palabra, Señor. Y gracias por recordarnos algo que ya sabemos, pero posiblemente no tenemos presente día a día en nuestras vidas. Y es que, por un lado, tú eres merecedor de adoración universal, pero por otro lado, un 42% de la población mundial nunca ha escuchado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos castigas en nuestra desobediencia. Castigo lo sufrió Cristo. Y gracias porque de una manera amorosa, con palabras, nos está llevando a repensar la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que mostramos con nuestra vida un compromiso con tu alabanza universal. Yo te pido, Señor, que nos hagas a todos reevaluar nuestros principios de vida, nuestras motivaciones de vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, para que todos se conformen al Evangelio de Jesucristo, Señor. Para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia que asume la responsabilidad del ministerio de la reconciliación, lo proclama en el poder de tu Espíritu hasta los confines de la tierra, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser discípulos comprometidos, Señor, con tu misión, la que ha estado en el corazón tuyo desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y es que gente de toda tribu pueda ser reconciliada contigo por medio de Jesucristo, el único medio de salvación que tú has provisto para los hombres, Señor. Guarda los corazones, Señor, de todos aquí, no para que nos sentamos cargados o regañados, Señor. No, Señor. En tu gracia, hoy nos permites hacer una reflexión sobre cómo están nuestras vidas. Y llévanos por medio de tu Espíritu y tu palabra a hacer los cambios necesarios para realmente ser tus esclavos. Y que nuestra motivación sea cumplir la voluntad de nuestro amo, que eres tú, Señor Jesucristo. Te lo pido para nuestra iglesia y para la iglesia global, que podamos ser una iglesia que proclama hasta donde tú quieras que lleguemos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.